Decirle que está a tu lado, no me molestes, déjame escuchar la palabra. Si te molesta, dale un codazo santo ahí. Levanta la mano, los porteros le van ahí, tienen camisa de fuerza. Ellos están prácticamente en obediencia de que algo pasa, lo sacan afuera. No, mentira. Es una broma. ¿Sabe que estos días estaba meditando en algo la semana pasada y esta semana también, sobre la vida de Cristo más la vida de nosotros? En una oportunidad Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Ese ejemplo en tu juventud, en palabra, en testimonio, todo, ¿no? Él le aconseja como pastor, le aconseja como ministro y le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Y Pablo también en otra parte dice, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es un proceso de muerte y resurrección. Es un proceso de intercambios. Es un proceso donde termina una etapa y comienza una etapa mayor. Una etapa de que la palabra de Dios sea viva y se aplique. Es una etapa de vivir la plenitud de Cristo, de vivir las promesas. Es una etapa donde el hombre se maximiza. ¿Vieron las computadoras que los que manejan computadora, hay una rayita en el margen superior derecho y vos te posicionás ahí, dice minimizar, o al lado que hay un cuadradito dice maximizar? Y yo creo que cuando hay ese intercambio, el hombre se maximiza. Por eso el título del mensaje, Getsemaní, un lugar de intercambio. Así conmigo, Getsemaní es un lugar de intercambio. Y en esto pensaba porque digo, ¿qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es la transición de dejar la vida humana, por decir así, y empezar a vivir la vida de Cristo. Pero para que eso pase, Dios utiliza los procesos. Decí conmigo, procesos. Y cuando hablamos de procesos, me puse a pensar en las tormentas. ¿Viste cuando vos ves y vienen esas nubes negrísimas, cargadísimas, o lees en el diario o alerta meteorológica, viento de 120 kilómetros y te avisan que te prepares porque viene una tormenta? Conozco una persona que cuando hay esos anuncios tiene mucho miedo, no quiere que llueva, se desespera, tiene pánico. Y cuando vienen las tormentas, no sé si usted pensará lo mismo que yo, pero lo primero que tratamos de hacer es tratar de esquivarla, o en todo caso, en su defecto, de escondernos o refugiarnos, ¿sí? Nadie piensa en enfrentar la tormenta, pero las tormentas son necesarias para la transformación de nuestra vida. Qué difícil es, o qué difícil son las despedidas. Qué difícil podemos enfrentar en la vida. Qué difícil son las crisis que a veces vienen sin golpear la puerta. Ellos de repente vienen. Y estamos quizás mucho más preparados para las cosas buenas, para disfrutar de la vida, disfrutar de las familias, disfrutar de los viajes, disfrutar de las cosas, pero no estamos preparados para las crisis, para los momentos de quiebre, los momentos de dificultad, cuando hay mucha presión. Hoy Marco hablaba sobre que valoramos las cosas cuando las perdemos, y cuando las tenemos a veces no lo sabemos valorar. Estamos pensando más en el otro o en lo que tiene el otro, no en lo que tengo yo. Por eso Marco hablaba y me hacía pensar, a veces la queja y la crítica es producto de la insatisfacción. Es cuando me comparo con el otro. Y cuando empiezo a compararme con el otro, qué difícil son los procesos.
Cuán difícil comúnmente se torna terminar una etapa y comenzar otra. Yo recuerdo que en el acto de colación de la escuela técnica, estábamos todos ahí, mis compañeros, sexto año, y nos iban a entregar un diploma, creo que se hizo en el Montoya, el Río de Montoya, y yo lloraba como un niño. Lloraba y lloraba, mis compañeros no me podían consolar. Y era una angustia que tenía porque era una etapa que se quedaba, una etapa que fue muy difícil para mi vida, pero que la había terminado. Y también lloraba porque se venía otra etapa, una etapa mucho más difícil, quizás con incertidumbre, con dudas, con mucho miedo de lo que no sabía que iba a pasar. Pero era una angustia que tenía y lloraba, empecé llorando toda la colación. Y esto es lo que le pasó a Jesús en Getsemaní. Y quiero leerte el versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 39. Si usted puede acompañarme, Lucas 22, 39, vamos a leer el 46. Dice la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como la de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús llegaba a Getsemaní, a un momento de transición. Jesús llegaba a un lugar donde tenía que morir a su yo. Llegaba a una etapa, yo creo que fue moldeado en su corta vida, digo corta vida humana, 33 años, que fue formado, fue moldeado, procesado para llegar a Getsemaní, para llegar a ese punto de quiebre, a ese punto de muerte y de transición. Él estaba angustiado porque sabía lo que iba a venir. Sabía que su vida física iba a terminar ahí. Él le dice al Padre: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Había una confrontación entre lo que él quería y lo que era necesario según la voluntad del Padre. Y en esto quiero centrarme, de que muchas veces está esa lucha interna en nosotros, está esa lucha en lo espiritual, está en la lucha en lo emocional, de esa transición del morir al yo para que la vida de Cristo pueda vivir en nosotros. Yo creo que las etapas son necesarias para poder crecer, desarrollar, llegar a ser lo que Dios diseñó en lo original. Por eso, cuando la vida de Cristo la vida y empezamos a vivir la vida de acuerdo a Dios la planeó en su original para cada uno de nosotros. Por eso yo creo que el verdadero valor de la vida se mide por la diferencia entre lo que se me dio cuando nací y en lo que dejo cuando muero. No sé si me entienden. Es lo que le pasó a Jesús. El verdadero valor de la vida se mide entre la ventana de lo que yo recibo cuando nazco y en lo que yo dejo cuando voy a morir. Por eso yo creo que los legados son importantes. Por eso la transición de quiebre es importante. Y esto le pasó a Jesús, enfrentar en Getsemaní, y es por lo que nosotros debemos experimentar. Querida familia, tengo una noticia que quizás no te va a gustar por ahí, pero que es necesaria decírtelo. Todos vamos a llegar a Getsemaní. Todos tenemos que pasar por Getsemaní.
para que la vida de Cristo pueda vivir en nuestro corazón, en nuestra vida. Para que la plenitud de Cristo se revele, se evidencie en nuestra vida. Y para llegar a ese lugar necesito los procesos, necesito las crisis, necesito las circunstancias que me va a llevar a moldear lo necesario para poder llegar a Getsemaní. Jesús fue moldeado, Jesús fue procesado para poder llegar a Getsemaní. Por eso yo creo que Getsemaní es el lugar de entrega y renunciamiento. Decirle que está a tu lado, Getsemaní es el lugar de entrega y renunciamiento. Es el intercambio de dejar vivir mi vida para vivir la vida de Cristo. ¿Cuál es el propósito que tenemos como familia, como individuos? Es conocer a Cristo y darlo a conocer. Y ahí está la lucha del hombre. A veces la crisis comúnmente nos piden permiso, como le decía hace un ratito, y llega a nuestra vida afectándola en todas las áreas, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual. A veces las crisis tienen que ayudar a sacudirnos un poquito, porque a veces nos amoldamos a vivir una vida cómoda. Sabemos que tenemos que ir a Getsemaní, pero nos quedamos acá. No me voy a Getsemaní, estoy cómodo. Nos amoldamos a vivir una vida cómoda. Viste que, no sé, alguien dijo algo, la casa está en orden. No sé quién fue, Menem, Alfonsín, no sé, alguno de los presidentes. No sé si fue así o no. Raúl Alfonsín, muy bien, muchas gracias, Germán. Cuando la casa está en orden, cuando hay plata en el bolsillo, cuando hay sanidad, nos amoldamos a vivir una vida cómoda, lastimosamente. Y a veces las crisis nos hacen mover la estantería. Ahí nos acordamos de Dios. Ahí venimos al ayuno, ahí venimos a la oración de las 5 de la mañana. Pero mientras estamos cómodos, yo sé que acá no pasa. Yo digo una iglesia lejos, en otro lugar por ahí lejos. Ahí pasa, sí, pero acá no sé que no pasa nada, ¿no es cierto? Amén, tenía que decir ahí. En otro culto dice. Bueno, no le digan nada del culto en la tarde. Y a veces son necesarias para movernos la estantería, porque nos acostumbramos a vivir sin Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo así? Claro, ¿sabe cómo es vivir sin Dios? Es cuando vos agarrás un papelito y empezás a anotar las actividades, las responsabilidades, las prioridades, y te das cuenta que en esa lista no está Dios. A lo último está. Primero está fulano, mengano, la tía porota, tal cosa, todo, y el último está. Entonces te das cuenta que estás viviendo una vida sin Dios. Marcos decía, más primeramente buscad y su justicia. ¿Qué hay que buscar primero? El reino, muy bien. Pero las crisis son necesarias y muchos se afligen. Hay otros que toman otra actitud. Si yo estaba mal afuera de la iglesia, ahora con la iglesia me vienen estas crisis. Bueno, Dios no funciona conmigo. Yo oro, pero a mí ni me responde. Para mí juega la escondida. A veces la crisis hace que se aleje peor todavía, cuando deberíamos ir a buscar más a Dios. Ahora, las pruebas llegarán con un propósito y depende de cada uno de nosotros superarla o fracasarla. Yo creo que lo he mencionado en otra oportunidad, pero en el aprender a vivir no se trata de cuánto menos podemos sufrir, sino cómo reaccionamos frente al sufrimiento. No se trata de cuántas cosas menos podemos perder, sino cómo reaccionamos frente a la pérdida. Las pérdidas son tristes, los procesos son difíciles, pero ¿sabes qué? Tenemos que tratar de superarlos para ser moldeado y tener el carácter necesario para llegar a Getsemaní. ¿Cuántos dicen amén? La palabra Getsemaní viene del arameo Getsemané,
que significa prensa de aceite. Y aparentemente había una gran cantidad de árboles de olivos en ese lugar a donde iba Jesús. Getsemaní es un lugar donde se minimiza nuestra vida y se maximiza la vida de Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando empiezo a vivir la vida de Cristo, es cuando empiezo a vivir lo sobrenatural. Es cuando el reino de los cielos comienza a evidenciarse y poder glorificarse en mi vida. Es cuando el propósito de Dios empieza a cumplirse en mi vida y tiene un impacto poderoso en otros. ¿Qué nos enseña Getsemaní? ¿Qué es lo que Jesús quiso mostrar a sus discípulos en Getsemaní? Número 1, ahí vamos a tener en pantalla. Getsemaní es el lugar de preparación. Decí conmigo: preparación. Es el lugar donde yo me preparo. Es el lugar donde yo soy moldeado. Dice que Jesús, verso 39, dice: y saliéndose fue como solía al monte de los olivos. Quiere decir que Él iba a ese lugar. Jesús iba a ese lugar a meditar, a orar, a buscar al Señor. Yo creo, parafraseando, llegaba a ese lugar, dije: bueno, acá va a ser el lugar donde me van a arrestar. Acá va a ser el lugar de transición, donde tendré que decir que Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Acá va a ser el lugar de renunciamiento. Acá va a ser el lugar de temor, de miedo, de un montón de cosas. Acá va a ser un lugar porque se viene. Y yo digo, meditaba así o pensaba porque Él sabía lo que venía. Él se había preparado para eso. Vendrán tiempos difíciles donde seré expuesto, donde se burlarán de mí, donde me van a maltratar, donde me van a rechazar, donde me van a lastimar, donde voy a recibir latigazos, donde se van a burlar de mí, donde van a poner una espina, una corona con espina, donde voy a perder toda la sangre. Él sabía lo que venía, entonces se iba a ese lugar para prepararse. Se iba a ese lugar para tener ese encuentro con Dios, a crecer y a desarrollarse espiritualmente. Y cuando preparaba el mensaje, yo me preguntaba: ¿qué es madurez espiritual? Yo creo que es el proceso por el cual la vida del hombre se transforma en la vida de Cristo. Y Jesús iba a ese lugar a prepararse, a meditar en la palabra, a orar, a buscar de Dios. Que quizás meditaba en silencio, pero se preparó. Escuchaba a los pastores Plaza vez pasada cuando vinieron: cuando las oportunidades vienen, la preparación es tarde. ¿Cómo se preparó Jesús? En obediencia, en oración, en fidelidad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En los días difíciles, quien lo podía liberar de la muerte, y dice que fue oído a causa de su temor reverente, pero no fue liberado. Y aprendió obediencia, fue perfeccionado en la obediencia. Amén. Los procesos nos ayudan a aprender obediencia, a aprender fidelidad. Es más importante la fidelidad que la idoneidad. La idoneidad es saber hacer algo, pero la fidelidad es perseverar a pesar que hayan cambios, aunque haya crisis, aunque hayan procesos. La idoneidad es saber hacer algo, tiene que ver con el hacer. La fidelidad tiene que ver con el ser. La fidelidad se adquiere a través de un proceso de búsqueda, de discipulado, de búsqueda de Dios, de oración, de prepararme. Y hoy vivimos tiempos difíciles,
tiempo de crisis, de ansiedad, de violencia. Hay mucha ansiedad en el día de hoy, en la necesidad del hombre actual. Y sabe que la ansiedad es el resultado de la desconfianza en Dios. Cuando uno deja de confiar en Dios, se activa el mecanismo de ansiedad. Podemos llamar desconfianza. ¿Qué es la ansiedad? Es tratar de controlar lo que no puedo controlar. Y cuando no lo puedo controlar me genera ansiedad. Y el sistema que vivimos hoy, en un estado de alerta constante. ¿Por qué? Porque hay crisis económicas, porque hay problemas económicos, problemas políticos, ideales políticos, piquete de acá, situaciones personales. Es como que la sociedad está en alerta constante. Y eso genera ansiedad. Pero la ansiedad es la evidencia de la desconfianza en Dios. Cuando empiezo a desconfiar de Dios, es cuando me empieza a generar ansiedad. La realidad es que Jesús tenía que pasar por Getsemaní y que iba a experimentar la muerte, pero la verdad es que Jesús venció la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? La verdad es que tenía que resucitar. La realidad es que Él iba a morir, pero la verdad ¿cuál era? Que de que Él iba a resucitar. Amén. No sé si usted me entiende. La realidad, quizás hoy usted está quizás con una situación económica, problema financiero, no ingresa dinero, las deudas, pero la verdad es que Dios suplirá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. La realidad es quizás que hoy alguno de su familia está enfermo, alguna enfermedad terminal, pero la verdad ¿cuál es? Que por su llaga hemos sido sanados. Amén. ¿Me está entendiendo, querida familia? La realidad es que quizás papá, mamá no te entienden, papá, mamá te abandonaron, pero la verdad ¿cuál es? Dios hace habitar en familia a los huérfanos. Amén. Gloria a Dios. Hay que prepararse. Getsemaní es un lugar de preparación para llegar a tener el molde necesario y poder decir al Padre: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si Jesús no hubiese sido moldeado y procesado, esto es un pensamiento mío, en Getsemaní decía: Señor, que se haga mi voluntad. Pero era necesario que la voluntad del Padre se active en la vida de Jesús. Va a llegar un momento, no sé si usted llegó, no sé si usted experimentó. Yo experimenté varias veces Getsemaní, donde tuve que renunciar, donde tuve que entregar, donde tuve que haber un quiebre en lo emocional. Yo digo la verdad, te digo la verdad, te abro mi corazón. Cuando el Señor me habló a mí de ir a abrir allí en el barrio, digo: Señor, no me veo, pero era un proceso de quiebre, de dejar la iglesia central, de dejar amistades, de dejar el pastorado, de dejar el ministerio juvenil, de tantas cosas que hemos vivido, campamentos, viajes. Recuerdo yo predicar en el último campamento sabiendo que la decisión estaba hecha. No fue fácil para mí. No fue fácil para nosotros empezar de cero, donde nadie conocían. Vengo acá y disfruto de la alabanza. Nosotros allá todavía no tenemos ministro de la alabanza. Así que aproveche, querida familia. ¿Ven? Levante la mano, adore, exprese, cántele. Porque ahí podemos aplicar que uno valora las cosas cuando la tiene. Allá estamos con Marco Brunet, Marco Barriento. Está la guitarra proféticamente, pero no hay ministro. Entonces oramos en nombre de Jesús. Ya compramos la guitarra está. Pero Dios se manifiesta. Pero quiero decirte esto, fue una etapa de transición. El 31 de enero falleció mi padre. Fue una etapa que tuve que soltar. A todos nos va a pasar. Pero son procesos de quiebre, de renuncia, para que la vida de Cristo se manifieste. Número 2, voy rápido.
Getsemaní es el lugar de influencia. Decí conmigo, influencia. Verso 39 dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, dice, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llega a Getsemaní, uno empieza a fortalecer su carácter, a crecer en la fe y empiezas a influenciar en otros. Porque, ¿sabe? Hablar del camino está muy, muy simpático. Hay gente que habla muy bien, muy bonito, muy lindo, tiene una elocuencia en su pronunciación, no se equivoca. Hay gente que predica bien, hay gente que habla de cosas muy lindo y está bien y no hay que dejar de hacerlo. Pero otra cosa es hablar de un camino transitado. No sé si usted me entiende. Cuando uno empieza a hablar de las cosas que empezó a terminar, es donde empieza a generarte autoridad. Cuando empezamos cosas y las terminamos, es cuando empezamos a generar autoridad en la vida. Hay mucha gente que comienza cosas, pero no las termina. Salomón decía, es mejor el final de un trabajo que el comienzo. Los discípulos le siguieron. Y cuando te preparas y comienzas a reflejar la vida de Cristo, comienzas a influenciar en otros. Y la influencia es producto de la comunión con el Espíritu Santo. La influencia sana es producto de una identidad sana como hijo. A veces estoy trabajando en la computadora o haciendo algo y viene mi hijito o viene mi hija y ellos me interrumpen, ellos vienen a mí porque soy el padre y me preguntan cosas y mi hijo viene y me pone un autito, papá, arreglame esto, y me pone arriba de los papeles. Él no pide permiso, sino que él va porque yo soy el padre. Entonces entiendo que acá el acceso al Señor tiene que ver con mi relación como hijo, y en esa comunión, en ese acceso es donde empiezo a crecer en la influencia. Y digo, si Él, siendo mi hijo, viene y me interrumpe, tiene una capacidad de influencia en mi vida. Y me pongo a pensar, ¿qué capacidad de influenciar en Dios tengo yo? Y esa capacidad de influenciar en Dios va a ser proporcional a mi búsqueda con Él, a mi comunión con Él. Si yo solamente me acuerdo con Él las veces que yo necesito algo, voy a influenciar poco. Pero si yo me acuerdo de Dios constantemente y busco su presencia y soy un buscador de su presencia. Hay un libro de Marco Barriento que dice, Marco Brunet, a ver si me ayudan, ¿cómo dice? Eso. Dios no tiene favorito, tiene íntimos. Dios nos ama a todos por igual. Pero ¿qué capacidad tenemos nosotros de influenciar en Él? Y eso pensaba, digo yo, wow, ¿cómo está mi vida? Si yo siempre me acuerdo de Él cuando necesito. Pero aún así, el Señor me decía, igual te sigo amando. Las veces que te he esperado en la habitación y no viniste, y te acuerdas solamente cuando estás en apuro. Pero quiero decirte, hijo, igual te amo. Di mi vida por ti. Y eso me vuelve a enamorar, me vuelve a transformar. Y ahí me di cuenta que Dios siempre gana. La expresión, sino reflejar la vida de Cristo en otros. La palabra dice que el ángel, dice, lo fortalecía en ese momento de agonía. Quiero decirte algo, mira, levanta tu mano y quiero leerte este versículo y quiero que lo recibas. Levanta tu mano, Jeremías 31:25, porque dice la palabra, satisfaré el alma cansada y saciaría toda alma entristecida. ¿Cuántos dicen amén? Debo influenciar en otros para que Él llegue a Getsemaní. Amén. Yo no llego solo. Necesito influenciar en otros para que lleguemos a Getsemaní. Porque mientras más gente llega a Getsemaní, el reino de los cielos se va extendiendo, porque la vida de Cristo se manifiesta en nuestra vida. Número 3, ¿qué nos enseña Getsemaní? Nos enseña a crecer en la fe. Decí conmigo, a crecer en la fe.
Cuando comienza una nueva etapa, comienzan desafíos, ¿no? Hay dudas, hay temores, hay miedos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Sentimiento de inseguridad, de ansiedad. Y sabe que las pruebas y los procesos que tenemos que enfrentar nos ayuda a desarrollar la fe, a desarrollar la paciencia. Romanos capítulo 5, verso 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, en esta versión dice esperanza, en otra versión dice fe. Las pruebas producen fe. ¿Cuándo crece la fe? Cuando empiezo a aplicar lo que conozco de la palabra en los momentos difíciles o en los procesos. Hay gente que habla de fe, pero ¿la estás aplicando? ¿Cuándo la aplicamos? Cuando tenemos que vivir un momento de transición, un momento de crisis. Y dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. ¿Cuántos dicen menos mal? ¿Cuántos dicen qué bueno? Poco entusiasmo esta mañana. Usted me dice si está muy compleja la palabra, ¿no? Pero cada uno tenemos una medida de la fe. Ahora tenemos que desarrollarla. Así conmigo, desarrollarla. Es crecer. ¿Cómo crece? A través de lo que escucho de la palabra y la aplico. Por eso yo creo que la fe es el instrumento de cambio para dejar de vivir una vida de derrota, para empezar a vivir una vida de victoria. La fe es la que utilizó Jesús en Getsemaní, allí en renunciar a sus deseos y decirle al Padre: Padre, hágase tu voluntad. La fe es la que me permite ver lo que hay del otro lado cuando estoy de este lado. La fe es lo que me permite ver después de Getsemaní qué es lo que va a pasar. La fe es la que me permite llegar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? La fe es la que me ayuda a decidir correctamente aunque no me guste. Jesús no quería morir, estaba angustiado, no quería pasar por eso, pero le era necesario pasar por eso. Le era necesario para que usted y yo podamos estar en la vida eterna y poder reconciliarnos con Dios. Hay decisiones en la vida que aunque no te guste, son necesarias y tenés que aplicarlas a través de la fe. Son decisiones que se toman aplicando la fe de lo que conozco de la palabra. Yo no conozco lo que va a pasar, pero sí conozco lo que va a permanecer, y es la palabra de Dios. Y es lo que me va a ayudar a decidir, aunque no me guste, aunque no lo sienta, pero son necesarias. Son decisiones necesarias. Así conmigo, decisiones necesarias. Por eso uno tiene que desarrollar lo que uno es. La importancia no lo define la esencia, sino la utilidad de algo. La esencia lo define Dios como hijo de Dios, pero la importancia la aplicamos nosotros a través de la fe que proyectamos en la vida. El tamaño de mis resultados determina el tamaño de mi fe. Noé construyó un barco grandísimo, ¿no? Algunos tienen fe para construir un barco grandísimo, otros tienen fe para construir una barquita chiquita. Pero todos podemos crecer. Amén. ¿Cuánto años tardó para construir el arca? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe? ¿40 años? Más me parece. Más. Parezco los 8 escalones. Más. 120 me parece, ¿no? 120. 120 años. Dios mantuvo la palabra sobre Noé para que construya el arca. Yo quiero decirte algo. Cuando Dios te suelta algo, hermano querido, Él sostiene su palabra para que tú puedas completar la obra por lo cual Él soltó la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una cosa importante es que nosotros podamos creer en Dios, pero algo mucho más sobrenatural es que Dios crea en el hombre cuando suelta la palabra.
Yo creo que aquí hay gente que se va a levantar convencida de que Dios sigue vigente y su promesa sigue vigente. ¿Cuánto dicen amén? Creo que firmemente que en los próximos días empezarás a desarrollar una fe poderosa. Amén. Empieza un nuevo tiempo con usted, tiempo de reconciliación, de desafíos, de nuevas etapas. ¿Cuánto atrapan esa palabra? A ver, ¿cuánto dicen amén? Aunque andes en valle de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su callado infundirán aliento. ¿Cuánto dicen amén? Marcos 16, verso 15, y estas señales seguirán a los que creen. Hay señales que te van a seguir. Empieza a activar la fe, empieza a activar su corazón lleno de fe, y las señales te van a acompañar. Pastor, para mí no me funciona. No, pero el Señor tiene esa palabra sobre tu vida. Active, crea, y las señales empiecen a seguir. Amén. Yo no sé si, creo que lo conté una vez, pero me acuerdo que yo no sabía cómo hacer liberación. Viste que uno todo tiene que aprender, ¿no? Entonces recuerdo que una madrugada, creo que eran las 2:30 de la mañana, me golpean la puerta de casa y abro la puerta. Dice, ¿quién será a las 2 de la mañana? Era el pastor Hugo. Me buscaba para hacer una liberación que le habían llamado. Ay, viste lo que uno piensa, ¿por qué me busca a mí? ¿Por qué no le busca a otro? Yo sé que eso no le digan nada al pastor, ¿no? Y bueno, y nos fuimos. Y yo, viste que no sabía cómo es la cosa, viste. Y íbamos con él medio dormido, fuimos hasta la casa. Llegamos al lugar, un silencio, allí se escuchaba esos gritos. Ave María Purísima, dije yo, ¿cómo entro acá? Bueno, y entramos a la habitación. Y bueno, yo quería ver cómo él hacía, entonces para aprender. Entonces en un momento estaba ahí las personas endemoniadas y giraba la cabeza, parece una lechuza. Y entonces el pastor se le ocurre, dice, bueno, ¿dónde está el esposo? Está en el patio. Dice, se va el pastor y se van, y yo me quedo ahí con la persona esta. Y me miraba, ¿viste? Ya viene el pastor. Le dije así porque no sabía. Pero un ratito ya viene. Claro, no sabía si orar, esperar, ¿viste? La autoridad, no está el pastor, ¿viste? Y se me cruzaron los cables, ¿no? Pero recuerdo que el pastor no venía, entonces, ¿qué hago? Y gritaba a la persona, y en el nombre de Jesús, enmudece. Y quedó muda la señora. Entonces, funciona. Entonces entendí que funciona la cosa. Entonces ya me dio, bueno, ya me agrandé, ya me dio un pelo de bueno. Nombre de Jesús acá, qué sé yo. Bueno, él vino el pastor, hizo la liberación. Pero le cuento esto porque empecé a activar mi fe, empecé a creer. Y funciona. Cuando yo creo la palabra y la aplico, empieza a funcionar. Y las cosas son transformadas, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y termino con esto. Getsemaní es experimentar la vida de Cristo. Decí conmigo, Getsemaní es experimentar la vida de Cristo. Es el momento que le dice a sus discípulos, en otro evangelio le dice que 3 veces le pidió que oraran, porque dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Acá no lo menciona, pero aquí dice, bueno, listo, ya está. Levántese, porque viene el que me va a entregar. Como diciendo, bueno, ya está. Ya está. Entonces le dice a los discípulos, levántense. Yo creo que Getsemaní es el punto de quiebre de que la vida de Cristo se perfeccione en nuestra vida. Y vamos a ser moldeados la forma y la cantidad necesaria para poder llegar a ese lugar y poder decirle al Señor, hágase tu voluntad. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿A quién le gustan los budines de pan? ¿Le gustan las tortas, los bizcochuelos? ¿Quién sabe hacer los bizcochuelos o budines? Visto que se prepara el líquido o no sé cómo se dice, la sustancia, y lo vuelcan en un molde, ¿no? En una budinera, en un molde, y se va al horno y ahí se cocina. Entonces sacan, y cuando los demoldan,
el bizcochuelo queda según el molde del molde, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que el proceso de Getsemaní es que todos nos van a poner en el molde. Amén. Y vamos a ser moldeados en el carácter, en nuestra vida personal. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado, todavía tenés esperanza, decirle amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Viste? Y vamos a ser moldeados. Bueno, empecé a hablar de torta, ya me bajó la presión, pero bueno, vamos a ser moldeados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiero invitar al grupo de alabanza, se puede pasar. Jesús había vencido a su propio yo. Y cuando uno se domina o se lidera a su propio yo, es cuando empezamos a vivir la vida de Cristo. Cuando esté en Getsemaní, voy a seguir, voy a declarar lo que Dios me dijo. ¿Cuántos dicen amén? Se me viene aquí el ejemplo. ¿Cuál fue el arma que David utilizó para vencer a Goliat? Sí, estaba en la escena. ¿Cuál es el arma? Bueno, ¿cuál es de todas las armas fue la principal? Vamos a cambiar la pregunta. La fe. La palabra, muy bien, la palabra, ¿no? Él dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, no sé qué cuánto, mas yo vengo, a ver, ayúdenme a predicar, vamos, mas yo vengo en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, y te voy a cortar la cabeza, y la cabeza le voy a dar a las aves para que te coman los ojos, y te voy a no sé un montón de... Y en la declaración, Dios obró en la palabra. ¿Sabe que Dios no respalda a hombre? Dios respalda su palabra. Entonces cuando Dios me da una palabra, yo la creo, yo la confieso y Él la hace. Vamos a decirla juntas, decir conmigo. Dios me da una palabra, yo la creo, yo la confieso, Él lo hace. Otra vez, cuando Dios me da una palabra, yo la creo, yo la confieso, Dios lo hace. Amén, dale un aplauso al Rey de Reyes. Vamos, 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 vamos. Gloria a Dios. Getsemaní es un lugar de intercambio. Ahí hay un proceso de intercambio. Las crisis, las dificultades quizás puedan querer destruirte, pero Getsemaní tiene que ver con victoria. Aunque pensemos que viene la cruz y viene la muerte, pero tiene que ver con victoria, tiene que ver con gloria de Dios. Sabe que si alguno está en Cristo, no hay infierno que pueda vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? Si yo en Getsemaní muero y Cristo resucita en mi vida, le estoy haciendo una raya al diablo así. El diablo inmundo, de esta raya no pasás, porque ahora Cristo vive en mí. Y cuando Él quiera golpear la puerta de tu vida o atacar a alguno de tu familia, Cristo está en tu vida. Dice la palabra, someteo a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Podrán llenar todo a tu alrededor, pero sobre ti será vista la luz de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Si yo empiezo a declarar y en Getsemaní empiezo a resucitar a una nueva etapa, y entonces empiezo a decir, voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Bendito Dios. Llegué a Getsemaní quizás medio lechado, de alguna manera dolido, golpeado por las crisis, pero ahí llego y digo, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Las promesas se cumplen. Y hoy no lo puedo ver, pero mañana sí. Jesús clamaba, fue oído, pero no lo liberó. El Señor te dice en esta mañana, no voy a cortar el proceso por cual tienes que llegar a Getsemaní. ¿Usted me está entendiendo? Yo no voy a cortar el proceso por cual es necesario para que llegues a Getsemaní. ¿Cómo se llama el gusanito que se transforma en mariposa? Oruga, ¿sí? ¿Sí o no? Y va buscando por un lugar y empieza a tejer su capullo, y de ahí no sale hasta que salga como una mariposa.
Hermana querido, hermano querido, no salgas del capullo. Deja que el Señor en las crisis, en los procesos y en las dificultades siga procesando tu vida para que llegues a Getsemaní y salgas en victoria. Bendito sea Dios. Yo no sé a quién estoy predicando en esta mañana, pero quiero decirte que te animes, que te desafíes a creer que lo mejor está por venir, que la palabra de Dios sigue vigente, que las promesas siguen vigentes, que aunque voy camino a Getsemaní, quizás que significa muerte, pero salgo de ahí con la vida de Cristo. Bendito sea Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hoy quizás vienes a una reunión en esta mañana, voy a un culto más, pero te vas con el Cristo de la vida a tu casa. Puedes bendecir a tu familia, puedes bendecir a la gente que está a tu alrededor, pero Cristo vive en vos y la plenitud de Cristo te llena todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Vamos, vamos, vamos. ¡Aleluya! Jeremías 23:18 dice: ¿por qué? ¿Quién estuvo en los secretos de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Quiero decirte, hombres avisados por Dios en los secretos ven por anticipado lo que Dios hará. Amén. Los que llegan a Getsemaní, el que cree que va a haber cosas, verá la gloria de Dios, verá las cosas transformadas. Quiero decirte, familia, no hay gloria sin cruz. En la cruz muere el yo para que la vida de Cristo viva en nuestras vidas. Aprender a morir para que resucite la vida de Cristo. Voy de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Rey de Reyes? Gloria a Dios. Amén. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorar en esta mañana. Y si la palabra de hoy pudo ministrarte y usted dice: yo quiero llegar a Getsemaní, o quizás dice: estoy en el proceso, pero quiero activar mi fe para pasar a Getsemaní, quiero invitarte a que dejes tu lugar y vamos a orar juntos. Mientras adoramos a Dios, vamos a adorar juntos con los líderes. La muerte es dolorosa, pero te prepara para disfrutar la vida en abundancia. Amén. El altar está abierto. Sé que es tarde, pero el altar está abierto. Adoramos, adoramos, adoramos. Bendito sea Dios. Gracias te damos por esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Aunque esté en procesos, voy a seguir creyendo en la palabra. Hay gente en esta mañana que está viviendo procesos. Quiero decirte, busca a Dios y aférrate a la palabra, que es la que te va a sostener en los tiempos de crisis.